fuerza. Venezuela amanece en unidad porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy tenemos para abrir nuestro programa en esta madrugada, el miércoles 10 de junio, un tema que nos llama a profunda reflexión, un tema que hemos conversado en este programa con personas como Magdimar León, como Susana Reina, como Mercedes Muñoz, un tema que no es un asunto de las mujeres, que no es un asunto del feminismo, que es un asunto del país, de la sociedad, es un asunto de la humanidad. Nadie, ninguna organización, ninguna sociedad puede salir adelante si ignora, si obstruye el desarrollo, si reprime, si asesina a ese sector de la población que es casi la mitad o más de la mitad de esa estructura social. Me refiero al tema de la mujer. Circula desde hace pocas horas un informe de la organización Utopix, que tiene un dato sencillamente estremecedor. De acuerdo a los números que dio ayer el gobierno sobre la pandemia en nuestro país, en Venezuela, en todo este tiempo de cuarentena, se han producido 23 víctimas fatales por el coronavirus, 23 fallecidos por coronavirus. ¿Sabe usted qué ocurre cuando comparamos esa cifra con la cantidad de feminicidios? Es decir, con la cantidad de mujeres asesinadas, también en el mismo lapso, también en el mismo tiempo. Bueno, resulta que es casi el doble las mujeres asesinadas, las víctimas de feminicidio, que las víctimas del coronavirus. Es decir, más letal es la violencia contra la mujer que la pandemia, si nos atenemos a la frialdad de los números. Tenemos en línea a Aimé Zambrano. Aimé Zambrano es antropóloga y es comunicadora popular y es activista precisamente del grupo Utopix, que es la organización que da a la luz este informe. Aimé, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Podrías, por favor, ampliar para la audiencia de Radio Caracas Radio los hallazgos, los contenidos de este informe y las explicaciones que esto tiene para la vida ciudadana? Te escuchamos. Buenos días. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nosotros desde la plataforma comunicacional Utopix, que es un colectivo independiente de investigadores y de ilustradores y diseñadores gráficos, hemos estado precisamente desde el año pasado realizando una investigación o un subregistro en vista de que, bueno, no hay cifras de femicidios desde el año 2016. Entonces, bueno, nosotros comenzamos a hacer una investigación utilizando medios digitales nacionales y regionales desde lo que es el método de investigación a fuentes abiertas, que es agarrar todo lo que son esas notas de sucesos y hacer una investigación y una revisión exhaustiva de los casos donde aparecen víctimas mujeres y niñas, ¿no? Especialmente para intentar hacer un conteo de lo que son esos femicidios y, bueno, activar una campaña donde se entienda que las mujeres, más allá de ser números, de ser casos de muerte, son mujeres que eran madres, eran hijas, eran abuelas, o sea, mostrar un poco la diversidad de lo que es esa pandemia de la violencia de género, ¿no? O la violencia machista, como lo llamamos nosotros. Entonces, a partir de, bueno, esta investigación,
las cifras que recogimos fue que en el año 2019 ocurrieron 167 femicidios en Venezuela. Y haciendo la investigación y haciendo mensualmente la presentación de lo que es este informe, recogimos que hasta el 31 de mayo ocurrieron 109 femicidios a nivel nacional. Y durante el tiempo de la cuarentena, a partir del 16 de marzo, han ocurrido hasta el 31 de mayo 42 femicidios, ¿no? Lo que nos dio como una media aproximada de un femicidio cada 3 días, ¿no? Entonces es súper alarmante, porque bueno, además que todo el tema de la cuarentena implica que las mujeres y las niñas están encerradas, en muchos de los casos, con los agresores, ¿no? Entonces eso hace que haya un aumento de lo que sería la violencia hacia las mujeres y por supuesto de lo que serían los femicidios, ¿no? Entonces bueno, eso es un poco como la idea de hacer el informe, o sea, alertar a toda la sociedad en general de esto que está ocurriendo, no nada más en Venezuela, sino a nivel mundial, ¿no? Uno revisa las cifras y ve que las cifras de femicidios se han incrementado de una manera impresionante en todos los países del mundo, ¿no? Entonces, bueno, la idea de nosotros es un poco como sentar posición, tener unos indicadores, porque es importante que, bueno, que la sociedad en general y el Estado incluso maneje indicadores para, bueno, evaluar si las políticas públicas están funcionando y evaluar qué cambios se están dando entre la sociedad, ¿no? Estamos conversando con Aimé Zambrano. Aimé Zambrano es antropóloga y es activista de la organización Utopix, que es una suerte de colectivo de investigadores y también comunicadores visuales, diseñadores gráficos. Esta confluencia es feliz porque permite visibilizar temas que son tabúes sociales o que sencillamente la mirada, la agenda pública les pasa por encima. Aimé, en anteriores intercambios que hemos tenido en este programa a propósito de este tema, hay aspectos que han golpeado de manera especialmente fuerte la sensibilidad de la audiencia. El primero, la manera como se produce la recurrencia del agresor, es decir, el agresor, el homicida, el feminicida, agrede una vez, agrede 2 veces, agrede 3 veces, se producen denuncias que no son escuchadas, que no son atendidas, que son desmerecidas por la autoridad si es que llegan hasta la autoridad. Ese dato indigna porque generalmente luego cuando se hace lo que podremos llamar el periodismo forense sobre estas situaciones, se descubre pues que la persona había denunciado N veces sin obtener resultado. ¿Esta situación la han conseguido también ustedes en sus investigaciones? Bueno, como nosotros trabajamos desde lo que es la noticia en sí, o sea, sacamos los insumos de esa noticia que aparece, ciertamente se ve que existe una recurrencia con relación, primero, bueno, a que primero hay que entender algo. Los femicidios, hay distintos tipos de femicidios, ¿no? Y acá en Venezuela el que más ocurre es lo que ya han llamado femicidio íntimo, que bueno, que el agresor termina siendo una persona cercana, ¿no? Puede ser un conocido, puede ser pareja, expareja o un familiar consanguíneo por afinidad, ¿no? Y pasa que, bueno, el femicidio es el último eslabón de la cadena de violencia. Muy bien como estás agregando tú, o sea, ya viene de toda una serie de violencias que vienen ocurriendo dentro del espacio del hogar. Y bueno, y pasa que uno revisa la ley, y bueno, Venezuela en el momento en que salió la ley, esa ley fue una de las avanzadas, se podría decir, una de las mejores leyes que se hizo a nivel latinoamericano, ¿no? Porque incluso tipifica 21 tipos de violencia, tiene figuras como que, bueno, lo que serían los movimientos de mujeres, los movimientos feministas, incluso los consejos comunales pueden hacer el acompañamiento y acompañar a las mujeres a la hora de hacer las denuncias. Entonces, bueno, hay un montón de figuras dentro de la ley que uno la revisa y se da cuenta que, bueno, que la ley da para proteger a la mujer de una manera bastante vasta. Pero cuando la mujer va a hacer la denuncia,
pasan cosas como que, bueno, la mujer si tiene un escote no la dejan pasar, ocurre, por ejemplo, una figura que ni siquiera aparece dentro de la ley, que es lo que sería la mediación. Entonces intentan poner al agresor con la mujer como para que se arreglen, y eso es ilegal, eso no aparece en la ley, esa figura. O sea, son como decisiones que se toman sin tener conocimiento, ¿no?, de esa ley. Y una de las cosas que hemos visto es eso, ¿no? Existe a veces una revictimización de las mujeres cuando van a hacer la denuncia. Entonces, claro, ahí el crimen deja de prevenirse y termina ocurriendo los femicidios precisamente por eso, porque no se atiende la denuncia a tiempo, ¿no? Sí. Es como un poco lo que hemos visto. Así es, sí, esa era la segunda pregunta que te iba a hacer. Primero, la recurrencia del agresor ante la impunidad, y en segundo lugar, el tema de la revictimización. Hay una cosa curiosa, que es que, como muy bien dices, no se hace lo que la ley establece y se hacen cosas que en la ley no aparecen tipificadas. Es decir, por ejemplo, que la autoridad ante quien tú pones la denuncia, se permite calificar la denuncia. Se permite decir, esto procede, esto no procede, cuando resulta que esa autoridad lo único que tiene que hacer de acuerdo a la ley es recibir la denuncia y darle curso. Pero él no es quien para calificar la validez o no de la misma. Aimee, te escucho. ¿Te escuchamos? No, exactamente, ¿no? Pasa eso, que hay como una calificación previa de lo que es la denuncia, o incluso pasan cosas como que, bueno, a veces las mismas mujeres tienen que hacer entrega de lo que serían, por ejemplo, órdenes de alejamiento, o ellas mismas tienen que buscar a los testigos. Entonces, el proceso se vuelve tan desgastante que a veces terminan abandonándolo, ¿no? Porque ellas mismas tienen que hacer como todo el proceso de denuncia, montaje de expediente. O sea, es súper fuerte y desgastante para ellas, y es como precisamente su iniciación desde quienes son los que tienen que darte el apoyo, ¿no? Aimee, ahora por favor háblanos de lo que es la plataforma Autopix. Nosotros que hemos hecho seguimiento desde este espacio a esta problemática, hemos visto cómo hay, digamos que oleadas generacionales de organizaciones, de mujeres, de activistas, desde las pioneras en la lucha por los derechos de la mujer, hasta personas muy jóvenes que están en este empeño. ¿Qué es la plataforma Autopix? ¿Cómo se combinan aquí estos talentos de investigadores, de comunicadores, de diseñadores gráficos? ¿Cómo surge esta sinergia? Bueno, nosotros, Autopix es una plataforma y una comunidad que además no toca nada más temas feministas, ¿no? Toca también diversos temas. O sea, nosotros, por ejemplo, el tema del sicariato campesino también lo hemos tocado en nuestro espacio. Tocamos temas, bueno, netamente comunicacionales también, ¿no? Desde la realización de productos como carteles o afiches que la gente se puede descargar de la plataforma. Hemos desarrollado libros, o sea, ¿por qué? Porque es una comunidad en la que se une la investigación con el diseño gráfico y la ilustración. Entonces, claro, es gente muy joven que viene como de diversos espacios, ¿no? Desde, como te digo, investigadores e investigadoras que tocan temas como muy serios, y hasta jóvenes de 23, 24, 25 años que hacen ilustración de cómics. Entonces, claro, ahí se mezcla como todo, y ocurren cosas como que, bueno, nosotros tenemos como un área, ¿no?, de crónicas, sobre todo crónicas feministas, y bueno, se trabaja la crónica también desde la ilustración, ¿no? Entonces mujeres ilustradoras se sientan como a llevar esa crónica desde las imágenes también, a hacer un acompañamiento desde las imágenes, ¿no? Y con el informe intentamos que no fuera únicamente, no se vieran como cifras o como tablas, o sea, sino que la gente de verdad entendiera, y por eso se hace de una manera muy infográfica, ¿no? Bueno. Y como muy sencilla, para que la gente pueda captar y entender toda la información.
Entonces, Claves. claro, eso es como un poco la idea de esa propuesta de Utopix, ¿no? Claves de contacto, si en este momento te estuvieran escuchando personas, jóvenes, activistas que quisieran tener acceso a la información que genera esta plataforma, qué dirección electrónica, cómo ubicarlo. Bueno, nuestra página es utopix.cc. Colocan eso en el buscador y ahí vamos a aparecer. Igual estamos por redes sociales, por Facebook es Utopix, por el Twitter también es Utopix y por Instagram también estamos presentes, ¿no? Entonces nos pueden buscar por ahí y nos escriben, o sea, si quieren ser parte de nuestro, lo que es nuestra comunidad, ¿no? Jaime, te agradezco inmensamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del miércoles 10 de junio y que nos des estas dos noticias. Una muy dura, esta revelación que nos da el informe mensual de Utopix a propósito de esta relación extremadamente significativa. 23 fallecidos por COVID-19 desde el 13 de marzo, desde que empezó la cuarentena hasta hoy. Son las cifras oficiales. Vaya usted a creerle esas cifras si usted quiere, pero esas son las cifras oficiales. 42 mujeres asesinadas, víctimas de femicidio, desde el 16 de marzo hasta el 31 de mayo. Es el reporte que nos da el informe de Utopix. Y la buena noticia es que existe esta sinergia, este encuentro de investigadoras, jóvenes diseñadores, infógrafos. Esto es muy importante, porque permite visibilizar con calidad y con fuerza este tema que, repito, generalmente está sepultado bajo la hojarasca de acontecimientos. No olviden visitar Efecto Cocuyo, donde aparece desde el día de ayer este informe mensual de la plataforma Utopix. Muchísimas gracias, Jaime. Buenos días. Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes. Era Jaime Zambrano, antropóloga, que nos da este conjunto de informaciones. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión y ahora vamos a darle un giro al programa. Vamos a tocar un tema que a mí me hizo recordar experiencias que he vivido como comunicador popular en distintos momentos. Hemos hecho guardias nosotros acompañando al personal médico y paramédico en centros hospitalarios en sectores populares, en esa ventana de tiempo tan delicada, tan peligrosa como son los fines de semana, ¿no? La noche del viernes para el sábado, la noche del sábado para el domingo. No es primera vez que nos ha tocado a nosotros ese tipo de exigencias profesionales. Allí hemos visto nosotros muchas cosas. Hemos visto, por ejemplo, cuando llegan grupos de ampones, ¿no? Bandas delictivas que traen a algunos de sus miembros heridos o severamente lastimados por heridas de fuego,
y que al llegar a la emergencia, entonces prácticamente toman el lugar, amenazan a las enfermeras, amenazan a los médicos y les dicen, si fulano se muere, te mueres tú también. Esas cosas nosotros no es que nos las han contado, las hemos visto. Bueno, recientemente han pasado cosas como esas, solo que los protagonistas no son malandros, sino son fuerzas del orden. Vimos en días recientes como en el hospital Antonio María Pineda de Barquisimeto hubo una situación extremadamente delicada donde un profesional de la medicina fue sacado esposado por una situación similar y resulta que eso se acaba de repetir en Guárico, en Saraza. Tenemos en línea a Jaime Lorenzo, al doctor Jaime Lorenzo, que es el coordinador nacional de Médicos Unidos por Venezuela, que nos puede dar detalle de toda esta situación. Jaime, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué fue lo que pasó en Saraza? Danos detalle de lo que ocurrió en Barquisimeto. Estamos en presencia de una nueva forma de agresión al personal de salud en Venezuela. Te escuchamos. Buenos días, Chu, a ti, a tu equipo y a todos los radioescuchas. Bueno, amigos, no salimos de asombro cada día. El día sábado, como bien lo has dicho, fue un colega nuestro maltratado, vilipendiado, con una cantidad de situaciones, porque llegó unos funcionarios policiales como una persona que estaba sin signos vitales y ellos pretendían que el personal médico, primero que este colega que estaba en la emergencia, lo sacara del vehículo donde ellos lo traían. Eso es una de las cosas más inverosímiles, porque siempre el propio funcionario policial sabe que o ellos o el equipo que está en la entrada de un hospital, como son nuestros camilleros y porteros, colaboran. Aló. Aló. Ajá. ¿Por qué área? Ok, vale, perfecto. Estábamos intentando reponer la comunicación con el doctor Jaime Lorenzo de Médicos Unidos por Venezuela. Ajá, aquí lo tenemos. Aló, Jaime. Aló. Sí, se cayó, pero aquí se cayó todo, ¿sabes? Se cayeron las redes sociales, se cayó la comunicación con el estudio. Afortunadamente la logramos reponer. Te estábamos escuchando, Jaime, nos estabas explicando la situación que se produjo tanto en Barquisimeto como en Saraza. Por favor, continúa.
Ok, entonces bueno, el funcionario de mayor jerarquía exigía al equipo de salud que hiciera maniobra de reanimación sobre un fallecido, que es una persona con signos vitales, lo cual al colega tratar de explicarle que no se justificaba, que era un fallecido, no tenía signos vitales, este caballero arremetió de una forma violenta, gritando, llevando lo que eran inexistentes, una cantidad de falta de palabras subidas de tono, y esposan al colega pretendiendo llevárselo detenido por supuestamente mala praxis médica o negligencia médica. En ese momento se activa todo el hospital, se activan los médicos de Barquisimeto y bueno, se crea el gran escándalo y sale las fotos y todo esto, porque es una situación que es una locura. Bueno, pensábamos que nos habíamos curado en cierta medida de esa situación. Al final bajó todo el hospital y se presentaron las autoridades y liberan al colega por una presión monumental que se ve en el hospital. Ayer, en horas de la tarde, en el hospital de Zaraza, en el estado Guárico, llega una unidad policial con otra persona fallecida sin signos vitales y el personal de policía pretende que se le haga reanimación, que se le haga todas las maniobras de reanimación para revivir a un fallecido, lo cual eso no tiene ninguna razón de ser puesta después de varios minutos, y tener signos ya de muerte evidentes, y forman el escándalo y se llevan a la colega que estaba en la emergencia y le dan le hemos llamado así un paseo de advertencia y la regresan a la emergencia del hospital hora y media después. Ante esto nosotros los médicos que tenemos en las emergencias de los hospitales hemos visto de todo, pero estas situaciones como la del día domingo, el haber esposado al colegio y todo esto, y luego el día de ayer ese paseo de amedrentamiento, de todo lo como quieran llamarlo, nunca lo habíamos observado nosotros todo el tiempo que tenemos trabajando en emergencia de hospitales. Y lo que más nos decepciona aquí, y esto es algo que lo digo porque hemos hablado con muchos colegas, es que por naturaleza le planteamos inmediatamente a los colegas, mira, vale, hay que poner la denuncia en los canales regulares y todo eso. Y por primera vez me consigo con una pared de frustración de todos, de los colegas, cuando nos dicen, ¿para qué? ¿Para qué voy a ir a la fiscalía? ¿Para qué voy a ir a la Defensoría del Pueblo? Porque ya los colegas perdieron lo que nosotros como médicos siempre hemos tenido presente en nuestra forma de ser, que es el respeto a la institución y a los canales regulares. Esto me llamó muy mucho la atención, porque normalmente cuando hay una violación de tu derecho, violación contra tu persona, el camino regular de todo ciudadano es acudir a las instancias institucionales, a poner la denuncia, a hacer todo esto. Pero esto que está ocurriendo, incluso te puedo dar un ejemplo, no sé si recuerdas aquellas colegas en el estado Falcón que fueron sacadas del hospital por funcionarios policiales y el jefe de seguridad del hospital. Entre las decisiones de la juez fue abrir una averiguación al personal de efectivos policiales y Guardia Nacional y Seguridad Interna del hospital para la violación que habían ocurrido, y de eso no ha pasado nada. De hecho, el jefe de seguridad del hospital se mantiene en su cargo en ese hospital. O sea que las instituciones, en vez de levantar o ser muestras de ellas mismas, dar el ejemplo de institucionalidad, no hay ese ejemplo. Y eso es peligroso, que los ciudadanos entremos en el proceso de creer o asumir que la institucionalidad que está obligada a cumplir, a defender los derechos de las personas, no vale la pena acudir a ellas porque no va a haber respuesta. Estamos conversando con el doctor Jaime Lorenzo. El doctor Jaime Lorenzo es coordinador nacional de la organización no gubernamental Médicos Unidos por Venezuela, una organización muy importante porque está presente prácticamente en todo el país e incluso está presente más allá de nuestras fronteras, allí
donde hay grupos de médicos venezolanos en la diáspora. Hay Médicos Unidos por Venezuela en Uruguay, hay Médicos Unidos por Venezuela en casi todos los países de la región y más allá del océano, más allá del Atlántico. Jaime, por favor, explícanos la racionalidad, si es posible hablar de racionalidad que hay detrás de cosas como esta. ¿Por qué se producen estos intentos absurdos de elementos de las fuerzas de seguridad de que se intente, llegan a las emergencias prácticamente con personas ya sin signos vitales, llegan con un cadáver, pues? Entonces intentan obligarlos a generar procesos de resucitación que ya no son pertinentes. ¿Qué es lo que está detrás de eso? ¿Están huyéndole al papeleo? ¿Están huyéndole a la responsabilidad de que esa persona haya muerto en la patrulla y no en el hospital? ¿Qué es lo que hay allí? Mira, es claramente, y eso lo sabemos todos los profesionales del área de salud que trabajamos en emergencia, cuando llega una persona sin signos vitales, y aparte producto de una situación de violencia, ese ciudadano que falleció, hay que hacer una autopsia médico forense. O sea, es un paciente que su muerte es violenta y tiene que ser investigada. La investigación de ese tipo de muerte, cuando ocurre en las instalaciones hospitalarias, se reduce al proceso de lo que produjo la agresión. Pero cuando la muerte, cuando produjo la agresión en el sitio, de hacer la investigación y hacer la autopsia para determinar la causa de muerte. Pero cuando la muerte ocurre dentro de la patrulla, ese tipo de funcionarios tienen que cumplir unos requisitos legales que son propios de las investigaciones internas de las institucionalidades y rendir declaraciones por qué se muere dentro de la patrulla. Eso es un pensamiento. El otro pensamiento es si la muerte o los signos vitales de esa persona uno lo detecta que tiene un tiempo demasiado prolongado, se puede llegar a pensar que es uno de lo que se conocía en otra época como el ruleteo, que le dieron vueltas por varios sitios hasta que ocurre el fallecimiento. Esas situaciones son las que tienen que investigar. En este caso, la policía científica, que era la que se encargaba de hacer ese tipo de investigaciones. Pero se determina definitivamente que ese tipo de actitudes, esa violencia con la que pretende que se haga constar que fallece en instalaciones hospitalarias, tiene muchos bemoles. Uno de ellos es evitarse el papeleo y otra cosa es esconder alguna situación irregular que haya ocurrido en el mecanismo o en la acción inherente a lo que tiene que hacer los organismos de seguridad. Y esto no es que sea una denuncia, es una realidad, porque no tiene por qué existir esa violencia contra la gente que te ayuda, contra la gente que está para hacer su trabajo, al igual que el funcionario policial. O sea, aquí la capacidad para uno de buscar razones la tenemos a millón, porque no es lógico que tenga esa actitud si tú estás cumpliendo con tu trabajo y haciendo las cosas bien. Así es. Para finalizar este contacto, Jaime, y agradeciendo tu generosidad al darnos estos minutos esta madrugada del miércoles 10 de junio, quisiera que puntualizaras la situación de la doctora Adriana Urdaneta, esta médico residente del hospital de Cabimas. La gente conoce el caso porque lo que más se ha difundido es que cuando la detuvieron, revisaron su teléfono personal y encontraron en su WhatsApp personal una imagen satírica, eso que llaman un meme, donde hacían alusión a la figura del señor Maduro Moros. Lo que no dicen es que detienen a la doctora, van a la casa de la doctora porque ella había protestado anteriormente por el estado del hospital. Acláranos eso para tener esa visual completa, sobre todo ahora que el tribunal ratificó la privativa de libertad. Te escuchamos. En efecto, Chubo, mira, la colega, hay que resaltar dos cosas. Una, nosotros como organización, cuando ocurre una violación de derechos humanos, nos comunicamos con el afectado o su familia para asumir y visibilizar su proceso. Lamentablemente la doctora pidió junto con sus abogados que no se hiciera una visibilización profunda de la situación que estaba, de la violación de sus derechos humanos. Ella
Y es nuestra función. Nosotros hicimos el primer llamado ante esto y luego hemos respetado esa situación, pero sí hay cosas que se pueden decir sin afectar lo que es la situación de la parte legal de su defensa. La colega Infecto participó no en una protesta en la calle, sino por los canales regulares. Fue la dirección del hospital, reclamó con vehemencia y con fuerza que pretendiesen que ella viese pacientes sospechosos sin ningún tipo de protección. E hizo un movimiento dentro de su establecimiento de salud de que la gente tenía que defender su derecho de solicitar lo que es el deber de la institución, que es darte materiales de bioprotección y bioseguridad. Muy bien, aparentemente que ella hace el comentario dentro de un chat de los colegas profesionales al grupo que ella pertenece, y en ese grupo pasaron la información de su queja y la figura que tú estás hablando, el meme que tú estás hablando. Y de ahí la policía se presenta en su casa bajo la excusa de una denuncia por estar protestando, le toman el celular y agarran el meme de ella. Epa, hay una situación que es muy clara. Nosotros, como ciudadanos, yo en mi celular, en mis cosas, tengo cosas personales. Y el procedimiento fue guiado y llevado de esa forma. Y lo más duro es que la colega es una médico integral comunitario. O sea, es una colega y ella tiene afinidad o creyó en esta situación, y cuando se dio cuenta como profesional que iba a hacer su trabajo y los mecanismos de protección, como todo ser humano, pidió que se cumpliera con el deber de la institucionalidad y ver las consecuencias y la retaliación tan fuerte que hay contra ella, porque le ratifican la semana pasada todos los paros que le habían puesto y la mantiene presa. Así es. Jaime, yo te agradezco profundamente que nos hayas regalado estos minutos y nos hayas dado esta panorámica tan completa de lo ocurrido en Barquisimeto, de lo ocurrido en Zaraza, de lo ocurrido en Cabimas, de este drama. En todo el mundo aplauden, felicitan y agradecen a los médicos por su lucha, por arriesgar su vida para salvar las nuestras. En Venezuela la situación es de hostigamiento, de persecución y hasta de cárcel. Qué bueno que hay voces como la tuya que mantienen abierta la denuncia y la información al país. Muy buenos días, Jaime. Bueno, gracias a ustedes, los comunicadores sociales, quienes permiten que todavía haya una luz para poder hablar y defender los derechos de todos los ciudadanos. Gracias, Jaime. Era el doctor Jaime Lorenzo, coordinador nacional de la organización no gubernamental Médicos Unidos por Venezuela. Antes de cerrar esta parte del programa, debo compartir con ustedes la información que en esta madrugada aparece en el portal de nuestros colegas del Pitazo. Hablando de este tema de la bioseguridad, porque la protesta que surge en Cabimas surge precisamente porque esta doctora, la doctora Urdaneta, se queja de no tener los recursos de bioseguridad necesarios para atender a los pacientes de COVID-19 sin riesgo. O sea, no tenía guantes, mascarilla, traje de bioseguridad, etcétera. Escuchen ustedes esta noticia también de Zulia, en este caso del Hospital Universitario de Maracaibo. Se fugan pacientes con COVID-19 del Hospital Universitario de Maracaibo. Seguramente recordarán ustedes los videos que han estado circulando en las redes sociales, tomados en el piso 5 del Hospital Universitario de Maracaibo y en otros pisos de esta misma institución, donde los pacientes se quejaban de estar allí encerrados, de estar allí abandonados, de no tener rondas médicas, de no tener ni siquiera alimentos, ¿no? El último que pudimos ver, estaba una persona tirada en el suelo sin ningún tipo de auxilio. Bueno, de esa situación se está fugando gente. Ahora miren ustedes lo que nos dice el subtítulo de la información. Los trabajadores de seguridad del Hospital Centinela no tienen indumentaria para protegerse y por eso dejan salir a quien quiere irse por la fuerza. Imagínense ustedes, y esto está ocurriendo, repito, en el Hospital Centinela, donde deberán estar todos los reflectores puestos por parte del régimen, por parte del gobierno, porque ha sido ese hospital protagonista de todas estas historias. Así, de esta manera, nos quieren decir además que ellos son ejemplo mundial, ¿no?
No escucha las cadenas de estos señores, dicen, oye, ya quisiera Suecia tener a un gobierno como el de Maduro para atender la emergencia de la pandemia. Unos niveles de absurdo propagandístico que ciertamente, bueno, todos los días baten récord de cinismo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y ahora vamos a hablar de política. Hablamos en el primer segmento del programa de este drama espantoso, que es el tema de la violencia contra la mujer. Prácticamente duplica la cantidad de feminicidios en nuestro país durante la cuarentena a la cantidad de víctimas fatales por el COVID-19 reconocidas por el gobierno. El gobierno habla de 23 fallecidos por COVID-19 y el informe mensual del grupo Utopix nos dice que desde el 16 de marzo hasta el 31 de mayo se han producido 42 asesinatos de mujeres en nuestro país, en una circunstancia además terrible, porque la cuarentena establece la obligatoriedad de que la mujer y su agresor permanezcan encerrados. Entonces, bueno, imagínense ustedes, eso lo vimos en el primer segmento del programa. El segundo segmento vimos con el doctor Jaime Lorenzo de Médicos Unidos por Venezuela esta situación de violencia incremental contra el personal médico en nuestro país por parte de elementos de los cuerpos de seguridad del Estado. La pretensión de que se atienda a personas que desgraciadamente en realidad llegan ya sin signos vitales y pretenden estos elementos que sean ingresados como que si estuvieran vivos para decir, se murió en el hospital. No se nos murió en la patrulla, no se nos murió en el ruleteo, no, se murió en el hospital. Bueno, vamos ahora a hablar de política porque me han enviado ustedes varios mensajes, incluso esta misma madrugada a través de Instagram y a través de Periscope, preguntando nuestra opinión sobre los diversos planteamientos o propuestas que han surgido en las últimas horas dentro del ámbito del campo democrático. Concretamente la propuesta hecha por la señora Machado en un reciente artículo en un diario español, en el diario El Mundo de España. Yo les voy a decir sinceramente lo que pienso a propósito de esto. En primer lugar, a mí me parece muy bueno que la señora Machado haya hecho su propuesta. Me parece importante. Me parece importante que todos los factores que forman parte del campo opositor, que representan franjas de opinión, que representan organizaciones dentro del campo democrático, digan con claridad, esta es nuestra visión. Así entendemos nosotros que deben ser los objetivos y de esta manera creemos que se pueden lograr. Nos parece importante que lo digan, porque solamente expresándolo, verbalizándolo, ¿no?, manifestándolo, se puede entonces dar un debate lo suficientemente nutritivo como para definir al final una estrategia común y una identificación de un objetivo común. Ahora, eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo, porque venimos de una situación
distinta. Y cuando digo distinta, lo digo para peor, ¿no? Venimos de una situación en la que nada se discute, sino que todo nos sorprende, ¿no? Cuando Juan Guaidó, en plena plaza pública, levanta la mano y se juramenta como presidente encargado, más de la mitad del campo opositor fue sorprendido. Eso no fue el resultado de una decisión colectiva, eso no fue el resultado de un proceso de debate, de la definición de una línea común. Eso agarró fuera de base a más de la mitad del campo opositor. Que salió bien, que la gente aplaudió, que todo el mundo dijo, ay, qué bueno, etcétera, etcétera, que como de inmediato se produjo el reconocimiento norteamericano, entonces una buena parte de las direcciones políticas opositoras sencillamente cogieron línea y se fueron por allí. Ok, eso es otra cosa, pero de que hubo sorpresa, hubo sorpresa. Como sorpresivo fue el 30 de abril. Como sorprendida quedó una gran cantidad de gente dentro del campo opositor cuando, después de la cosa absurda que pasó el 3 de mayo en las playas de Macuto y en otras playas aragüeñas, bueno, todos decíamos, no, eso es un falso positivo, eso es un invento del gobierno, eso es algo tan ridículo que solamente salió de los laboratorios del G2, y de repente empieza a salir información donde gente nos empieza a decir, no, sí, eso lo hizo fulano de tal, y con ese fulano de tal nos reunimos en tal parte, y sí, bueno, hicimos una exploración, hasta un contrato se firmó, pero bueno, eso era un intento para ver y después se desechó. Y uno dice, pero bueno, ¿qué es esto? Por todas estas razones, para superar esa manera de hacer las cosas, esa manera abiertamente contraproducente de hacer las cosas, a mí me parece estupendo que la señora Machado y que el señor Guaidó y que el señor Henry Ramos y que el señor Enrique Capriles y que el señor Rosales, que todo el mundo diga, mira, nosotros tenemos esta idea de lo que tiene que ser el objetivo a seguir y esta propuesta acerca de cómo alcanzar este objetivo, y que discutan y que debatan y que diseñen una estrategia común, porque lo que sí no puede ser es que sigamos en esta especie de inercia. Bueno, porque han ocurrido dos cosas que alteran el vector tiempo de la política en Venezuela. En Venezuela se dio eso que llaman los expertos y los pretenciosos, un equilibrio catastrófico. Es decir, el gobierno no puede acabar con la oposición, haga lo que haga, sea por todo lo brutal que el gobierno quiera hacer o todo lo torpe que la oposición se pueda conducir. Bueno, el gobierno no puede acabar con la oposición. Tienen 20 años en eso, diciendo que van a volver a la oposición polvo cósmico, y no han podido. Al revés también hay que decirlo. La oposición tiene 20 años intentando derrotar al régimen. A veces ha utilizado mecanismos pacíficos, electorales, constitucionales, y ha obtenido algunos logros. A veces ha tratado de desarrollar otro tipo de mecanismos, como el 11 de abril, como el 30 de abril, ¿no? Y bueno, ha salido con las tablas en la cabeza. Pero digo, ha intentado hacer eso, acabar con el régimen de distintas maneras, y no ha podido hacerlo. Eso es lo que los expertos llaman un equilibrio catastrófico. Y tengo que decirlo, y decirlo con dolor. Ese equilibrio catastrófico ha sido transformado por algunos en modus vivendi. Han transformado la conflictividad en un modo de vida. Explico y detallo. Ese equilibrio, ese empate catastrófico, ¿no?, sirve para que unos sujetos, por ejemplo, en el ala más radical y más irresponsable del gobierno, obtengan impunidad, recursos, hasta armas, ¿no? Con el cuento de que no, es que tenemos que defender la revolución y tal y cual. Bueno, y ahí tú los ves, a veces hasta paseándose por el continente, allí donde hay disturbios. ¿Por qué? Bueno, porque ellos están supuestamente defendiendo la revolución. Pero en el otro ámbito, en el ámbito opositor, también tú ves a gente instaladísima, ¿no?, haciendo de la conflictividad un negocio, un modo de vida,
no se producen cambios, no se avanza, por el contrario, se retrocede. Hoy estamos mucho más lejos del poder, por ejemplo, que en el año 2015. Pero tú los ves a ellos ahí, pues, montados en su discurso y, por cierto, recibiendo la solidaridad no solo discursiva de los países que apoyan a la lucha del pueblo venezolano contra la tiranía. Entonces, ese empate catastrófico seguía, ¿no? El pueblo sufriendo, mientras otros viven en dólares, los dólares del petróleo o los dólares de la solidaridad internacional, el pueblo sigue devaluándose en bolívares y sufriendo en bolívares. Y algunos pensaban que eso podía ser eterno. Pero aquí surgen dos nuevos datos que alteran el vector tiempo y que imponen unas definiciones. El primer dato es la pandemia. La pandemia se nos atraviesa en el camino y a pesar de que en Venezuela tuvo un comportamiento más lento que en otras partes, bueno, ya se está viendo que no es simplemente discurso, sino que es un peligro real, ¿no? Y que aquí pueden pasar cosas muy graves y que quienes están peleando por el poder se pueden quedar como unos borrachos peleando por una botella vacía, unos tipos peleando por el poder en un país y ese país muriendo en medio de una catástrofe sanitaria, ¿no? Entonces, el primer dato es el tema de la pandemia. Y el segundo dato es el tema del calendario constitucional. La Constitución establece que en el año 2020 tiene que haber elecciones parlamentarias. Es decir, esta legislatura presidida por Juan Guaidó, y en virtud de esa presidencia es que Juan Guaidó se transforma en presidente encargado del país, esta legislatura termina el 5 de enero del próximo año. Y ya estamos en junio, estamos en la mitad del año 2020. Esa es la verdad. Entonces, aquí tiene que haber elecciones de acuerdo a la Constitución en el año 2020 sobre ese tema. ¿Qué vas a hacer? Vas a promover una nueva usurpación, es decir, vas a decir, no, aquí no hay elecciones mientras esté Maduro en el poder. Entonces, en consecuencia, sencillamente sigue la validez y el mandato de esta legislatura, de esta Asamblea Nacional. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta cuando cese la usurpación. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener? Vas a tener dos poderes, el poder ejecutivo, señalado como usurpador porque las elecciones de mayo del 18 fueron impugnadas por una gran cantidad de actores, y vas a tener el poder legislativo viviendo una usurpación, es decir, ejerciendo un mandato más allá del lapso establecido por la Constitución. ¿Eso es lo que se quiere? Bueno, no sé, pero en todo caso tiene que haber una estrategia política que nos diga a los venezolanos, mira, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer de esta manera. ¿Ves? Por eso yo digo, mi respuesta frente al planteamiento hecho por la señora Machado, yo no voy a entrar en los detalles, yo no voy a decir que sea bueno, malo, regular, no, mucho respeto con las opiniones de cada quien. Lo que sí creo es que me parece excelente la oportunidad para que entonces el señor Guaidó y el señor Leopoldo López, ¿no?, digan, no, mira, nuestra idea del proyecto, del proceso es esta. Y que los señores Henry Ramos Alup y Rosales digan, bueno, sí, nosotros tenemos estas otras ideas también. O que no digan nada y sigan pegados ahí, pues. Pero llegó el momento en que se produzcan definiciones y ajustes importantes en lo que es la política del campo democrático. ¿Por qué? Porque, repito, hay dos eventos que alteraron el vector tiempo y que ya no permiten que haya sencillamente esta inercia del empate catastrófico. Esa comodidad, ese convertir la conflictividad en modus vivendi, eso se acabó. O en todo caso tiene su final muy cercano. Y es hora de que quienes quieren ser dirigentes del cambio, quienes quieren protagonizar además el proceso futuro de reconstrucción de este país, tengan la responsabilidad no de decir, no, es que tenemos que hacer esto porque eso es lo que quiere Estados Unidos. No, es que tenemos que hacer esto porque si decimos otra cosa nos acribillan en Twitter. No, chico. Líder no es aquel que surfea las circunstancias, sino aquel que intenta dirigirlas. Entonces, bueno, es el momento del liderazgo.
Así que bien bueno que la señora Machado dijo lo que dijo. Yo tengo mis reservas en relación a eso. Yo no creo que el papel de un dirigente de este país sea pararse en una tribuna pública a decir, en una tribuna internacional, a decir, por favor vengan a invadirnos. Yo no creo que esa sea la estrategia, pero en todo caso me parece genial que quien crea eso salga y lo diga. Veamos cuáles son los otros criterios, veamos cuáles son los otros conceptos y veamos qué madurez tiene ese liderazgo para con todos esos conceptos construir una orientación común, construir una estrategia común que logre lo que está de anteojito, Dios mío, que es que esa inmensa mayoría social que quiere cambio se transforme también en fuerza política capaz de lograrlo. Trabajamos para ustedes. En la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. Puede